Buenos días, profesor Andrés Rodríguez Bermúdez Quintero, de Física Electrónica, Tarea Cero, Actividad de Reconocimiento. Mi nombre es Juan Pablo Franco y estoy realizando la actividad de reconocimiento. Acá pueden identificar mi cédula de ciudadanía con el nombre. Voy a acercar acá un poco para poderlo diferenciar. Ahí está, déjame subirlo un poquito. Acá, bueno, ok. Em, ¿De qué se trata el tema? De cinco procesos de física electrónica para dominarlos. Empezaremos por la carga eléctrica. Déjame, ya continuamos aquí. Bueno, la carga, pues lo primero que hice fue realizar una introducción en el cual podemos diferenciar de qué se trata física electrónica o qué estudia. Bueno, está basado en conducciones y control de flujo de electrones, pues es la parte electrónica que ocupa principalmente los dispositivos, como los electrones y de uso, en el cual se apoyan diversas disciplinas como la ingeniería y la tecnología. Van de la mano. Entonces, en el desarrollo de la conceptualización podemos ver eh, las cargas, déjame por acá, la carga eléctrica o carga de qubit es la cantidad de electricidad que pues contrarresta o un objeto o puede ser positiva o negativa. Consiste en un exceso o una falta de electrones, o sea, en general sería la materia de carga producida por campos electromagnéticos. Entonces, haciendo un ejemplo de un qubit o de una carga electromagnética, que es igual a la intensidad de la electromagnética o la intensidad de la carga de fluidez por el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el qubit o los columbios es igual o es la intensidad del amperio por el tiempo. Ejemplo de la fórmula. Pues yo acá desarrollé algunas fórmulas, no sé si alcanzan a ver, en el cual pues se enfatiza todo el proceso de la carga eléctrica o del Coulomb, que es el primer concepto que nos especifica en la guía. Podemos ver la intensidad del amperio, el tiempo, el ejemplo de la fórmula. Acá yo desarrollé acerca del imperio de un Coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 8 electrones y un electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Esto qué quiere decir? Que en las fórmulas de concepto de carga eléctrica se diferencian por cantidad de electricidad que no contrarresta a un objeto cuando es positivo o negativo, sino que consiste en la falta de electrones de la materia, como ya lo había dicho. Es la parte electromagnético en el cual pues a la vez generan procesos de fluidez. Entonces, ese es el primer concepto de carga eléctrica. El segundo es la diferencia. Acá podemos ver, ya ahorita lo voy a ir subiendo, la diferencia del concepto de potencias, que sería el segundo concepto, voltaje, la diferencia potencial eléctrica entre los puntos A y B, pues se va diferenciando el cambio de energía potencial. Ya vamos a la energía, como la energía de qué. Podemos utilizar la energía potencial, se define como la energía de los julios, son julios por Coulomb, de Alexandro Volta, que es el nombre de voltios, ¿no? El nombre V es realizado por el señor Alexandro Volta. Eso significa que un voltio es igual a un julio sobre o entre un coulomb, que es conocido el término de voltaje, el nombre común diferencial potencial eléctrico. Entonces vemos el nombre de la cita donde se diferencia los puntos. Por ejemplo, la batería de términos de voltaje y diferencia de potencia. Acá podemos ver un ejemplo, una fórmula que un voltio o un voltaje es igual a la unidad entre la carga, ¿sí? Entre la carga de voltaje o el coulomb o el qubit, o
la unidad igual al coulomb o la carga, ¿sí? De voltaje. Estos delta, pues yo los diferencié así. Así en matemáticas o en física se utiliza. Este sería la potencia de voltaje. La potencia, pues el tema se especifica en Gustavo Robert Kirchhoff. Pues en corrientes de Kirchhoff tiene la primera y segunda ley de Kirchhoff, la ley de los nodos, y la ley de Kirchhoff, de la segunda ley de Kirchhoff, sería la ley de tensión, donde vemos que acá la tengo anotada, entre la suma de K, o sea, de Kirchhoff de Kirchhoff igual a 1, igual a la intensidad de corriente, igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3, así sucesivamente, y esto da como resultado 0. Es la ley de nodo o la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff en la ley de tensión es diferente. Esto es lo que estoy viendo, anotado e investigado. La ley de Kirchhoff, acá podemos verla, que es, acá vemos cerca de los voltios o los volúmenes, en el cual solo existen 4 volúmenes. Entonces, esto me gustaría a mí explicarlo. Déjame, ya salgo de la presentación y ya volvemos. Acá me gustaría, si lo encuentro, porque lo tengo acá especificado. Mira, en este podemos ver acá el ejemplo de lo que estábamos hablando. Déjame acá. De la intensidad o el concepto de diferencia de potencias de voltaje. Entonces, déjame acá por acá, miramos. Diferencia de potencia de voltaje. Entonces, vemos aquí esta malla. En esta malla podemos identificar las diferencias de resistencias, volúmenes, positivo, negativo. Digamos, podríamos colocar en esta malla una batería, ¿no? Sí, una batería puede ser de un automóvil, no va a ser igual que la batería o la batería de carga de una motocicleta. Es muy diferente, depende de los voltios y depende las cargas que existen. Digamos, acá podría ser una pila. Cuando sabemos que tiene dos conductos, que es positivo y negativo, en el cual pues podemos ver que las resistencias no son equivalentes a los volúmenes. Existen 4 volúmenes. El quinto volumen pues está fuera del rango de la malla. Solo hay 4 volúmenes en el cual pues me gustaría por eso explicarlo en este proceso. Podemos ver las 4 vértices que está en A, B, D y C en resistencias, volúmenes, resistencia 1, resistencia 2, por medio de conductos, como podemos ver cómo fluye la corriente, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de la diapositiva de conceptos de diferencia de potencial, concepto 2. Entonces volvemos a la presentación. Bueno, abajo están los derechos de autor. Lo puse derecho de autor, DA, 2 puntos, y la URL para no cometer en ninguna infracción. Ok, bueno. La intensidad de corriente, podemos ver corriente eléctrica, es la circulación de cargas eléctricas. Bueno, el circuito eléctrico, la intensidad, sabemos que la intensidad es igual ¿a qué? A la carga eléctrica sobre el tiempo, ¿sí? Acá podemos ver la fórmula, intensidad igual a carga eléctrica sobre tiempo. Ahí está los derechos de autor de la imagen y de la investigación, está en la parte de abajo de cada diapositiva para no cometer infracción en derechos de autor. Entonces podemos ver un plano cartesiano con intensidad de corriente en amperio o unidad de amperio, ¿sí? Esta intensidad de corriente podemos especificarla por medio de carga microcoulomb e intensidad de 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Yo la enfaticé más bien acá en otras fórmulas. Podemos ver acá más en la parte que dice energía, donde está energía mareomotriz o mareomotriz. Esa energía mareomotriz es la intensidad o la carga
del tiempo mareomotriz del océano o del mar, donde las olas van de un lado a otro, entonces cargan, tienen energía mareomotriz o energía oceánica también utilizada, donde pues la energía es igual al Coulomb de A y B, donde ven que hay dos diferencias entre cargas de 3, de 2, cargas de Coulomb o qubit, ¿sí? Bueno, acá en la parte de abajo de la hoja se desarrolló o desarrollé, déjame acá de este lado, las fórmulas en el cual diferencio la energía oceánica, donde está pues delta de V o delta de velocidad o delta de volumen igual a delta de U sobre Q, que es pues puede ser delta de U o delta de V, ¿vale? Esta batería del auto, la batería del auto sería delta de U igual a qubit de delta de V. Estas diferencias de potencias eléctricas son intensidades de corrientes que se diferencian. Lo que estábamos hablando ahorita acerca de la intensidad de la parte del vehículo con la motocicleta. Son dos intensidades diferentes, ¿sí? Entonces, vemos acá pasamos a la densidad de corriente en pues la magnitud vectorial. Podemos que una densidad de corriente es una unidad, o decir una intensidad de unidad de área. Como bien lo dice la ley de Ohm, expresada en densidad de corriente, como vemos la densidad de corriente varía en densidad de no uniforme. Porque me interesó en el ejemplo de densidad de corriente o densidad no uniforme cuando tenemos una corriente pasando por un conducto. ¿Qué pasaría, digamos, si la densidad puede calcular la corriente, el principio? Digamos, la densidad de corriente no uniforme en el área podría producir un conducto isótropo o la dirección de origen de campo de origen, ¿sí? O sea, que sería igual a la densidad de corriente, sería igual a joules igual a intensidad de corriente sobre amperios. El caso de calcular la densidad de corriente, pues al mismo principio, si vemos que solo una densidad de conducto está pasando por un lado y el otro no, ¿qué pasaría? Sería por si un julio es igual a la intensidad de corriente sobre amperios, ya se entraría a ver los vectores. Los vectores de densidad de corriente o de intensidad de corriente es sobre densidad de amperios. Entonces, esto ya sería estilo de corriente de unidad en densidad de superficie o decir intensidad de área corriente. Vemos aquí el tipo de resistencia eléctrica, ¿no? El voltaje, la resistencia. La resistencia es un medio de oposición de flujo de corriente. ¿Por qué oposición en circuitos? Porque se maneja por la letra griega omega, ¿sí? Donde George Simon Ohm en 1784, un físico alemán que estudió la relación de la parte de los voltajes, ¿no? Corriente, resistencia, y atribuido a eso realizó la formulación de la ley de Ohm. Todas las materiales de resistencias, pues medio de medidas de flujo de corriente, se influyen a la parte de las amplitudes de categorías, como conductores materiales que ofrecen muy poca resistencia. Entonces está la flujo de electrones, la goma, el papel, el vidrio. ¿Qué pasa? Digamos, un ejemplo sería de si frotamos un globo con carga positiva, ¿sí? Atraer con la carga, podríamos decir carga negativa o con el cabello, podríamos frotarlo. ¿Qué pasaría si levantaríamos con unas partículas muy pequeñas, subatómicas? Podría ser, digamos, un tipo de papel muy suave, un papel o hojas o alguna resistencia, o también los tubos PVC, frotarlos por diferentes papeles también puede atraer magnitudes, no solo el imán atrae cargas positivas o negativas. Entonces son procesos en los cuales incluye todas las amplitudes, categorías, la plata, el cobre, el oro, el aluminio,
Todo esto son resistencias o restringen el flujo de electrones. Ejemplo, pues como había hablado, la goma de papel, el vidrio, la madera o el plástico. Entonces, la energía, es decir, los voltios, es igual a los amperios por los ohmios, lo que hablamos de la ley de ohmios, ¿no? En esta fórmula, pues, la representamos la resistencia con la letra R, fórmula que se puede convertir en amperio, o R igual a ohmios igual a voltios por dividiendo por amperios. Entonces, estos son resistencias. Acá la imagen pues tiene sus derechos de autor. ¿Vale? Ok, entonces esa sería la presentación de los 5 temas, de acuerdo a lo de la guía por presentación de PowerPoint. Eh, Carga eléctrica, diferencia, potencia, voltaje. Acá lo vemos claro, carga eléctrica, diferencia, potencia, voltaje y ya acá, intensidad de corriente, densidad de corriente, resistencia eléctrica. Todos están de acuerdo, cada uno ítem y con su ejemplo con su fórmula al final. Se fue explicando y al mismo tiempo se fue desarrollando, acá tengo las evidencias, desarrollando fórmulas e entendiendo qué se está haciendo o qué se está produciendo en su diapositiva. Muchas gracias.